Bueno, buenas tardes, bienvenidos ambos a otra edición de Radio Yoga TV. Gracias primero por estar, por conectarse desde Chile. Nos vamos a presentar, si así la gente nos conoce un poco. Mi nombre es Yamila Singer, soy presidenta de la Asociación Alemana de Yoga y directora del Centro Argentino de Yoga Artístico y Yoga Flow. Y en este momento estoy en la coordinación del programa de yoga en las escuelas de la Federación Argentina de Yoga en Capital Federal, en Buenos Aires. Y estamos ahora con este programa de Radio Yoga TV haciendo entrevistas y conectándonos con maestros de todo el mundo. Así que hoy es el día de ustedes, bienvenidos. Muchas gracias. A ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Sebastián Barahona, soy de Chile, pertenezco al Ballet de Yoga Artístico, soy el director, de hecho. También he sido campeón internacional y nacional de yoga deportivo, ya sea en artístico, en yoga dance, es lo que me gusta, eso es lo que hago. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y por considerarme para poder estar aquí hoy día junto a ustedes. Por favor, un placer, muchas gracias. Ya, entonces mi nombre es Christian Dick y en este momento, en la actualidad, soy uno de los directores de la Asociación Chilena de Profesores de Yoga y además soy director de la Escuela Sudamericana de Yoga. Entonces en este momento estoy dando instructorado de profesorados y además participando en esta asociación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a ambos nuevamente. El tema del día de hoy que vamos a hablar va a ser un poquito de yoga en Occidente, ¿sí? Si quieren contar un poquito sobre el tema y lo vamos charlando. Bueno, yo creo que el yoga en Occidente ha ido mutando, ¿sí? Igual mucho con la contingencia también, con la contingencia social también, todo ha ido como cambiando y también se ha ido adaptando en el fondo a nosotros que estábamos tan lejos de recibir el yoga, ¿sí? Creo que hoy día el yoga hace diferentes funciones. Muchas personas dicen, yo he escuchado a muchos profesores de yoga hablar de que, que sacan cada estilo de yoga y muchos estilos de yoga, pero considero que es súper necesario tener diferentes estilos de yoga porque hay una diversidad inmensa de personas que quieren integrar el yoga. Ya sea por el lado artístico, la gente que le gusta más el arte, o por la gente, o por el lado un poco más, la gente más adulta que a lo mejor le viene mucho más la yoga terapia. Entonces, siento que en Occidente el yoga ha ido mutando mucho más y también se ha vuelto un poco más, se ha ido alejando un poco más de lo religioso, ¿sí? Sí, sí, eso es lo bueno que tiene, ¿no? Que en realidad a lo que se apunta más que nada es lo que trabajamos nosotros, es que sea un yoga laico, ¿no? Que pueda llegar a todos. Sí, yo creo que voy a exponer la experiencia que he tenido con mis alumnos con respecto como a su experiencia y lo que van comentando cuando tenemos clase, con respecto a lo mismo que dice Sebastián, porque en la experiencia, al escuchar a las personas que quieren comenzar a estudiar, siempre comentan que han practicado en distintos centros, en distintas escuelas, y uno se encuentra con esa situación cuando las personas dicen, bueno, yo quiero estudiar yoga porque quiero ser espiritual, o yo quiero estudiar yoga porque quiero empezar a levitar, o porque quiero alinear mis chakras. Entonces, en esa instancia es donde los docentes tenemos que, de alguna manera, centrarlos en que lo que debemos aprender es la profesión de esta disciplina, o la profesión del yoga. Entonces, que muchos temas que quizás por internet o en algunos libros la gente aprende o conoce, ya no se utilizan o nunca fueron parte. Pero la publicidad o los medios se encargan de justamente informar como estas situaciones más místicas o técnicas que ya son parte como del pasado. Por ejemplo,
hablando, por ejemplo, del Hatha Yoga, que es un estilo, un método y un estilo muy moderno o muy común en nuestro continente. Cuando los alumnos leen los textos más antiguos, de los primeros de la Edad Media, se dan cuenta que finalmente no es como se pinta, o no es, el Hatha Yoga antiguo no es lo que realmente se practica en la actualidad. Claro. Sí, Entonces, en ese momento es importante, por ejemplo, dentro de las funciones que un docente tiene, es estar informado de a qué nosotros le llamamos yoga occidental, por ejemplo, o qué es lo que consideramos yoga en Occidente. Entonces siempre hay que remitirse, por ejemplo, a los primeros maestros que empezaron a formar docentes en Occidente, como por ejemplo Azuri Kapila. Es importante siempre que todos sepamos cómo empezó la formación de docentes profesionales, y que fue muy diferente a cómo era la formación de practicante en Oriente. Porque justamente, como dice Seba, esta visión religiosa o de los yogas religiosos se ha ido diluyendo, y en la actualidad a veces se ocupa con intenciones comerciales para las personas, como por ejemplo ocupar estilos de yoga para atraer adeptos a X religión, ocupando técnicas de yoga. Sí, tal cual. Entonces, es importante, yo creo, que hablar de ese tema, porque los estudiantes, cuando están recién partiendo, como tienen todas estas ideas desordenadas de lo que implica practicar yoga. Entonces, bueno, cuando se van enterando ya empiezan a ordenarse un poco y a ver la responsabilidad que tienen cuando van a dar clases, de la profundidad de algunos temas, de temas que son completamente aparte de una formación de yoga. Y sí, creo que la integración de las técnicas es lo que nos va a llevar justamente a desarrollarnos en todos los aspectos que podamos tener como occidentales, porque la vida occidental como que está llena de información, de estímulos. Entonces uno en el yoga puede encontrar justamente distintos aspectos donde puede desarrollarse, y no necesariamente en todos, o no necesariamente en el más popular. Tal cual. Y no encuentro razón a lo que dice Cristian. Claramente el yoga occidental ha mutado en muchas formas, ha cambiado. Bueno, más que nada lo que decía yo, también las personas integran, claro, como decía Cristian, quieren integrar al yoga pensando que van a ser más espiritual. Yo creo que es una consecuencia. Yo creo que el yoga no sé si te hace más espiritual, pero sí te hace un poco más consciente de tu cuerpo. Y también las enseñanzas filosóficas te hacen más consciente de la realidad del entorno, más que nada como una conciencia de salud, y como consecuencia te hace llevar como una vida más consciente con respecto al medio ambiente, porque uno va adquiriendo información. ¿Sí? Yo antes de entrar, hablo de mi experiencia, antes de entrar al yoga, yo solo bailaba, era bailarín. Sí, daba clases bailaba bailes de salón, bailaba ballroom. Entonces yo ya era un poco más consciente de ciertas cosas que hacía con mi cuerpo, pero cuando entré al yoga sentí que no sé si me volví más espiritual, pero sí más consciente con el resto, con la realidad, con mi compañero que tengo al lado, sí. En ser un poco más bondadoso, decir ya esta persona no puede hacer esto, no, o hay que bajar el nivel, o esta persona puede más, hay que exigir más. Entonces ya, o incluso del hecho de botar un solo papelito chiquitito al suelo, ya es algo diferente, ¿sí? Entonces eso considero yo que bueno, el yoga occidental ha cambiado, ha mutado mucho en este país. Bueno, también doy clases en colegio. Y también, como decía Cris, sí, doy clases, yo trabajo en un colegio, doy clases para niños con necesidad educativa especial, ¿sí? Trabajo con niños en una escuela diferencial, donde ahí uno observa cómo entra de repente lo religioso, porque antes que yo había otra persona, entonces hacía como sus prácticas de Kundalini. Entonces, enfocado sumamente a la religión. Entonces, los padres de repente reclamaban porque acá, no sé, en Chile
Hay muchos son de religión católica, protestante, entonces reclaman con este tipo por este tipo de prácticas, porque eso Sí, a la sí, se gente genera ya confusión, sí, se sí, no está genera como bueno una... que se mezclen las cosas. Claro. ¿Y trabajás desde el yoga deportivo? ¿Trabajás con otras técnicas de yoga o cómo trabajás con los niños en la escuela? Es que en escuelas diferenciales hay, bueno, yo también estudio educación diferencial, por eso Mm, también trabajo con niños diferenciales. Entonces, hay una diversidad de estudiantes, ¿sí? Ahora en Chile hay un decreto que se llama Decreto 83, donde se pueden incluir niños que no tengan discapacidad o a estudiar con niños que sean diferenciales, ¿sí? mm, Pero hay una gama de alumnos, por ejemplo, con un niño autista no se puede trabajar lo mismo que con un niño que tiene, no sé, que está en una silla de ruedas, por ejemplo. mm, Entonces ahí las prácticas son diferentes y si yo observo, pero trabajo desde la línea siempre del yoga artístico, del yoga integral, a veces yoga terapia, sí, muchas veces con algunos cursos ya es como ellos llegan, están muy estresados, ya necesitan otro tipo de yoga, entonces también la variedad de estilos que uno puede ocupar en una escuela es grande, sí, pero lo que más les gusta a los niños, sí, es impresionante, pero es el yoga artístico, le encanta, le gusta mucho porque juegan y cambian de postura con la música, entonces ellos se divierten mucho y sobre todo con los autistas me ha funcionado súper bien, así que qué bueno, ha sido una linda experiencia. qué bueno, qué bueno, qué bueno escuchar eso. Sí, a los chicos les encanta el yoga deportivo y como a todos, ¿no? Hacer eh, arte nos llena el espíritu. Es así, ¿no? Como dicen siempre nuestros maestros. Entonces, está bueno y está bueno ver el resultado en los demás. Y qué mejor que trabajar con chicos, ¿no? A mí me encantan también. Sí, sí, una experiencia muy bonita. Mm. Sí, yo quería tomar las palabras de Seba con respecto a, a aquel momento en que habló de lo espiritual, que siempre es importante tener presente dentro de nuestra labor, poder ayudar a las personas y aclarar justamente aquel concepto de lo que se considera espiritual, de lo que realmente es espiritual, porque dentro de eso hay una nebulosa como en nuestra sociedad, Mm. como considerarse espiritual como muchas cosas. Entonces, al momento de cuando unas personas comentan o hacen algún comentario sobre que incluye ese concepto, eh, al momento de aclararles cuál es la visión desde el yoga, desde la espiritualidad, muchos quedan sorprendidos. ¿Por qué? Porque finalmente todas las personas, todos los seres vivos tenemos una dimensión espiritual. Entonces, no por el hecho de practicar una disciplina u otra vamos a ser menos o más espirituales, porque ya lo somos. Totalmente, sí. Cuando uno aclara justamente que aquel aspecto de nuestra vida es nuestro aspecto emocional o sentimental, para muchas personas es un descanso, es un descanso de ya no tener que como aspirar a otra cosa que no sea algo, que sea algo tan lejano, Mm. porque en nuestro plano espiritual y sentimental, a pesar de que es complejo conocerlo, ingresar en él o administrar nuestras emociones, es algo más cercano, porque nosotros día a día estamos experimentando nuestras emociones, experimentamos sentimientos, y lo que aprendemos a través de esta disciplina es a administrar esa energía, administrar nuestras emociones en el momento apropiado. Entonces, yo creo que es importante considerar siempre ese tema dentro de cuando nos toca hablar, cuando nos toca exponer sobre nuestra disciplina o cuando nos toca enfrentar alguna conversación como esta. Porque yo creo que aclarar ese concepto le solucionaría muchos problemas a las personas cuando tienen ideas vagas de la concepción espiritual. Y así también poder hacer una separación entre lo que es religioso y lo que es efectivamente espiritual. Mm. Sí. Sobre todo en lo que hace Seba, que es yoga artístico. ¿Por qué? Porque el arte es la mayor expresión espiritual del ser humano.
Entonces, enseñar el arte a los niños, de alguna manera los va a ayudar a poder administrar sus emociones con ellos mismos y frente a los demás, en su entorno, que es una situación compleja porque nuestra cultura no se nos enseña a justamente educarnos emocionalmente. Entonces, uno de los grandes descubrimientos que, por ejemplo, a mí me tocó hacer cuando comencé ya a estudiar de manera profesional el yoga, fue que la educación espiritual es clave para nuestra propia vida y para poder enseñarlo al resto. Que finalmente no está basado el yoga en practicar técnicas, sean las posturas u otras, sino que esa práctica nos lleva a poder conocer y administrar nuestro plano espiritual. Entonces, independiente de que practiquemos o no practiquemos alguna disciplina, no dejamos de ser más espirituales que otros. Sí, sí, es cierto. Simplemente tenemos más conciencia de nuestro plano espiritual, de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Muy bien, excelente. Cristian, ¿vos te dedicás a algo en especial? ¿Tenés algún estilo, alguna especialidad, algo a que te dediques más que otras? Sí, yo me estoy dedicando últimamente, después de hacer muchas cosas, me he ido centrando en Vinyasa, en Purna Vinyasa. Entonces, los últimos años me he ido sentando en estudiar junto a los maestros, en los congresos, etcétera, darle más énfasis al Purna Vinyasa Yoga. Y dentro de eso he ido haciendo formaciones de Purna Vinyasa Yoga. Dado la complejidad de esa práctica, me ha parecido súper interesante poder aplicarla junto al dinamismo, a la integración de la lateralidad y las torsiones dentro de los mismos kramas, etc. Entonces, me ha parecido un descubrimiento que puedo ir haciendo conmigo mismo y con los estudiantes al desarrollar Purna Vinyasa Yoga. Genial, buenísimo. Sí, buenísimo. Esa es la amplitud que tiene, ¿no? Que después cada uno se va especializando en lo que más le gusta o en lo que le parece más efectivo, ¿no? De todas formas, lo bueno que tiene también aprender así todas las técnicas de yoga es que más allá de lo que a uno se dedique, viene cualquier persona con cualquier problema o con cualquier situación y lo podemos ayudar, más allá de que sea nuestra especialidad o no. ¿No? Eso es lo bueno también de no enfocarnos solamente en un método o seguir algo particular, sino que sea tan amplio, ¿no? Como nos enseñan nuestros maestros. Exacto. Buenísimo. Bueno, chicos, muchas gracias. Seguramente nos vamos a estar encontrando para seguir hablando de otros temas y seguir profundizando un poquito más, pero me parece que está bueno, ¿no? Estos espacios que se están creando, que si estuviésemos en vida normal, vaya, no sabemos lo que es normal, ¿no? Hoy en día, pero digamos, sin pandemia no podríamos estar encontrándonos con Chile, por ejemplo. Así que me parece que está buenísimo este espacio y bueno, muy lindo compartir con ustedes. Sí, eso está muy bien. Bueno, algo bueno trajo esto. También hay mucha gente mucha gente que accede a las mismas clases de yoga, de repente por distancia, porque no puede ir, a lo mejor pueden acceder a través de su casa, y esto mismo que nos hace juntarnos desde como países hermanos y poder contar un poco de cómo es la realidad acá y también conocer la realidad de ustedes. Sí, la verdad que está buenísimo. Bueno, muchas gracias. Que tengan un lindo día y nos volvemos a ver próximamente nuevamente en Radio Yoga TV. Mil gracias. Muchas gracias, namaste. Gracias. Les vaya muy bien. Igualmente. Adiós. Chao. Chao.